¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Nos con el pastor Ángel Cavazos. Para mí es un gusto poder recibirles el día de hoy. El tema que tenemos preparado para usted el día de hoy es de empresario exitoso a loco en el manicomio por olvidarme de Dios. Este testimonio en voz de nuestro hermano evangelista Luis Munguía. Bienvenido al programa. Gracias, una bendición esta invitación y pues yo sé que algo especial va a pasar el día de hoy con este testimonio que vamos a estar dando a la gente. Amén. Y bueno, sin duda alguna, bienvenido a este programa. Y a todos ustedes que están con nosotros, bienvenidos. Les invitamos para que no se desconecten porque sin duda alguna este testimonio será de bendición para su vida. Si me lo permite, mi hermano, tenemos una palabra con la que siempre empezamos. El día de hoy está ubicada precisamente en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Ay, papá. Una palabra que engloba un hombre poderoso, pero que se olvidó de Dios. Exactamente. Y cayó a lo más bajo. Sí, un hombre que él pensaba que todo lo que había tenido era por su propio esfuerzo, ¿verdad? Por sus propias fuerzas. Posiblemente es lo que piensan mucho por su propia inteligencia, ¿verdad? Pero siempre tenemos que considerar que es Dios el que está atrás de todo, ¿verdad? Y cuando él no reconoció, que dijo que todo venía de él, ahí fue cuando cometió un error bien grande. Amén. El orgullo y la soberbia. Y la soberbia. Amén. Mi hermano Luis Munguía, quisiéramos empezar, ya ha estado con nosotros, nos ha dado parte de su testimonio, así es que si no lo ha visto por aquí, búsquelo, está en la descripción del video. Pero el día de hoy queremos entrar directamente a esta parte de empresario exitoso. ¿En qué momento Luis Munguía se convirtió en un empresario? ¿Cómo empezó a fluir las finanzas? Cuéntenos un poquito de a lo mejor ahí su juventud, cuando empezó a fluir, ahora sí que, como dicen allá en Estados Unidos, el cash, el efectivo, vamos. Sí, sabes que todo empezó con un sueño, ¿verdad? Yo soñaba, como muchos sueñan, ¿verdad? Tener autos. Soy un fanático a los autos deportivos, ¿verdad? Y yo decía, pues me gustan a mí los autos alemanes de la marca Porsche. Y yo, pues, jovencito de 21 años, pues, ¿cuándo te imaginas que a esa edad? Y pues yo estaba en Estados Unidos trabajando como mesero, ¿verdad? Tuve la oportunidad de viajar de Guadalajara para allá y conseguí un trabajo en un lugar. Pero yo tenía ese sueño que tienen muchos de tener un automóvil así, pero a veces se te hace imposible. Pero empecé a trabajar y a hacer unos ahorritos y de repente por ahí me compré un pequeño auto de, no sé, $500, $600 y empecé así. ¿Ese fue su primer auto? Sí, yo recuerdo que aventaba más humo, que era un station wagon, yo recuerdo de la marca Escort, 4 puertas, y yo me acuerdo que fui y lo compré y pues lo vi bonito, pero yo no sabía de mecánica. Y cuando me entregan el auto por la cantidad muy baja, pues yo me voy a la casa y a los 2, 3 días vi que era como un auto que andaba fumigando yo en las calles, ¿verdad? Pero me llevaba al trabajo. Okay. Entonces yo así iba al restaurante, ¿verdad? Y empezaba por ahí a recibir buenas propinas, a hacer mis ahorritos. De repente pues vendí ese auto, compré otro. Pero lo más interesante es que al poco tiempo, en menos de un año de estar trabajando, se me dio la oportunidad de comprar el primer vehículo de los que a mí me gustaban, de la marca Porsche, ¿verdad? Estaba un golpeadito de un lado y sin una llanta, pero de repente yo por ahí, viendo por ahí cómo arreglarlo, le conseguí unas partes de un Volkswagen y se las puse, le quedaron bien y ahí traía mi primer Porsche. Ahora, ¿usted venía con una mentalidad de su padre? Sí. ¿Una mentalidad de negociante? Exactamente, sí, porque mi padre, pues en su momento, cuando vivíamos desde joven o pequeño inclusive, yo recuerdo que yo le ayudaba junto con mis hermanos a atender ahí en Guadalajara, porque somos de Guadalajara. Mi papá era el dueño de las que eran las veterinarias Munguía. Okay. Había buenas localidades que tenían buenos lugares. De repente también mi papá en su tiempo llegó a tener una bodega en el mercado de abastos ahí en Guadalajara. Cuando tú tienes una bodega en el mercado de abastos, ¿verdad? Y que venden sorgo y todo eso, ¿verdad? Todo lo que hacía mi papá, pues comida para los animales y todo ese rollo. Pues yo veníamos de una familia de un hombre emprendedor en los negocios y exitoso, ¿verdad? Porque los negocios se levantaban y de repente ahí vivíamos en la colonia Jardines
Jardines del Bosque, yo recuerdo, en Hércules 2630, una colonia muy bonita, y ahí veían las camionetas nuevas, puras camionetas. Estuvimos en los mejores colegios, mis hermanos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, yo estuve en la universidad que es la UNIVA. O sea, mi papá, ¿sabes qué? Mi papá decía mi papá, pues yo los voy a meter en escuelas caras. Dice, no importa lo que me gaste para que tengan amistades ahí. Buenas relaciones para si llega a pasar algo conmigo, ¿verdad? Pues que ellos tengan la amistad y por medio de esas amistades ellos lleguen pues también a apoyarte a o a apoyarte de alguna manera. Entonces yo agarré todo eso de mi papá, ¿verdad? Que era un hombre de negocios y pues yo pensando no siempre ser un empleado en algún lugar, sino que en su momento llegar a tener por ahí algo material para empezar tu negocio. Y así empecé en lo que es vender un carrito, después de 2, después 3, y de ahí empezó la bendición. Pero ¿y hubo problemas económicos aquí en México o porque usted decide irse a Estados Unidos? No, fíjate que no, pero mi pensar era Mi pensar era que como mi papá, ¿verdad? Tenía su dinerito, vivíamos en buena colonia, pero éramos 5 hombres, una mujer. Mi mente estaba que algún día mi papá viajaba mucho. Y en mi mente estaba que mi papá podía tener un accidente, algo le podía pasar y mi papá podía faltar. Okay. Entonces ahí yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos? O sea, nadie de mis hermanos trabaja, ¿verdad? Entonces yo ahí decidí, ¿verdad? Pues a ir a lo que es los Estados Unidos, pero claro, con mi permiso y todo de la visa y todo. A los 17 años yo saqué mi visa porque sabía que a los 18 me iban a pedir algo de lo militar, ¿verdad? Entonces la cartilla militar. Entonces yo dije, no, a los 17 la voy a pedir porque yo no pienso hacer el servicio militar. Entonces a los 17 años yo me voy para la ciudad de Dallas, Texas, consigo un trabajito. Ahí, gracias a Dios, rentábamos una casa, ¿verdad? Junto con unas personas, junto con mi hermana también, que también decidió irse para allá. Y ahí, pues en ese pequeño trabajito, en un restaurante, como te digo, pues ahí empecé a hacer mis primeros dólares, ¿verdad? Yo le caía muy bien a la gente. Gracias a Dios me ha dado esa bendición de tener gracia con la gente y pues tremendas ofrenditas. En ese lugar iban muchas personas que se dedicaban a vender cosas raras, estupefacientes y todo. Era un restaurante conocido, ahí donde se juntaban 15, 17 y gracias a Dios que yo tuve la bendición de caerles bien y siempre me pedían a mí de mesero. O sea que te estoy dando a entender que en aquellos años, yo ahorita tengo 52 años, cuando yo tenía 18 años, yo en un día podía ganar hasta $700 en propinas, ¿verdad? Pero era de estas personas que todos los miércoles que iban, ellos se quedaban ahí, a veces hasta las 7 de la mañana cerraban el restaurante y exclusivamente estaba abierto para ellos solamente, ¿verdad? Y yo los atendía. Y al final de todo, pues todos me daban mi dinerito y pues era una cantidad fuerte. Entonces, eso me dio la oportunidad de yo hacer mis ahorritos y empezar a moverme en el área de la venta de autos. Que ahí es donde, ahí en Dallas, Texas. ¿Comenzó a comprar 1, 2, 3? Sí, y al poco tiempo ya me di cuenta que ya los vecinos estaban medio enojaditos. ¿Por qué? Porque teníamos una línea grande de carros así para abajo de lo que era mi estacionamiento en mi casa y también algunos en la calle. Pero eran de un cierto nivel, por así decir, un nivel económico los carros. Sí, pues más o menos en aquellos tiempos yo recuerdo carros que me costaban posiblemente entre $1,500 a $2,500, pero pues te daba la oportunidad a veces hasta de dobletear el precio de los vehículos. Entonces ahí es cuando yo empecé a moverlos y yo usé una estrategia que me sirvió mucho porque yo veía que en la ciudad de Dallas había una iglesia grande ahí que tenía una revista cristiana, la revista La Zarza, y yo les hablé por teléfono y les dije que quería anunciar mis vehículos, pero eran en la casa y yo puse mis vehículos en una página de la revista. Entonces la gente me empezaba a hablar mucho porque era una revista cristiana, entonces se repartía en las iglesias cristianas y pues la gente quería tratar con un cristiano. Entonces yo empecé a recibir tantas llamadas que me dejé de ir a los dealers de autos a pedirles permiso para tomarles fotos a sus carros, aunque no eran míos, para llenar más páginas. Entonces fui a los dealers de autos y les estoy dando una táctica por ahí, ¿verdad? Que les va a servir. Entonces yo les explicaba, ¿sabes qué? Es que yo estoy vendiendo carros en mi casa, pero tengo mucha gente. ¿Me dejas tomarle muchos clientes? Muchos clientes. Entonces, ¿qué hacía yo cuando recibía las llamadas? A mí me hablaban y me decían, oiga, me gustó el carro que está ahí. Y no era mío, era de un negocio de autos. Y le hablaba al negocio de dueños de autos. Oye, Orlando, ¿me puedes prestar este auto? Porque la gente lo quiere ver en mi casa.
y de repente iba y lo vendía y al rato era un vendedor de carros así que yo decía, wow. O sea, usted como quien dice, No era eran míos. intermediario. Pues no eran ni míos, pero yo sabes lo que le decía a los clientes, le digo, mire, le va a salir más caro si lo llevo al negocio, ¿verdad? Porque tengo que darle dinero a los empleados, tengo que darle al vendedor. ¿Y qué le parece si mejor trata conmigo, que soy el dueño? Y me decían, sí. Entonces ellos preferían ir a mi casa, venían mi carro y pues era una tremenda vendedera de carros. ¿Y usted se los vendía a ellos a un precio y luego iba y lo pagaba a un precio menor? Sí, pues claro. A mí me lo dan, por ejemplo, me daban el carro en 1,500 y yo tenía la oportunidad de ver el precio normal del carro que era, bueno, porque me daban precio especial hasta Claro, eso, sí. ¿verdad? Porque les compraba mucho. Entonces tenía yo la oportunidad de hasta en un vehículo hacerme $500,000 en un día por vehículo y cuando venía 5 o 6 vehículos al día. O sea que ahí es donde empezó el hombre de negocios. Y entonces ahí es donde empiezas en esta estrategia de que a lo mejor ya no tienes que invertir ya solamente como la función de venta y es donde se fue para arriba la economía con... Sí, tremendamente. Gracias a Dios que sí, tremendamente llegaba, pues llegamos a tener, pues en realidad todo lo que uno quería, ¿verdad? Lo que era la casa que tú querías, los viajes que tú querías. Y estaba joven. De hecho, yo un tiempo, fíjate que eso casi no lo platico porque cuando yo me empecé a mover en el área de vender autos y empezar a recibir bastante, yo antes de casarme tenía una novia, que mi novia me dejó. Y la razón que me dejó es que me decía, oye, ¿cómo es posible? Me dice que tú, me dice a la edad que tienes, que tengas tantos vehículos, me dice, se me hace que tú estás vendiendo cosas raras. En malos negocios. Sí, y me dejó. Pero no era así. No era así. No entendían que era, pues, Dios me había dado una estrategia, ¿verdad? Yo le estaba usando y me estaba dando resultados. Por eso siempre fue en el área de lo que es la venta de automóviles, donde por ahí hubo la bendición económica. Y no solamente una, fueron varias veces, porque no fue que yo haya abierto un negocio y lo haya continuado por muchos años, sino que te platiqué yo una historia aquí afuera del aire, te platicaba que yo traía algo que mi padre también lo tuvo. Sabes que mi padre, yo me daba cuenta que llegaba a un nivel económico alto, como lo llegaba a tener yo, pero de la noche a la mañana se perdía todo. Y yo sé que a muchas personas les pasa eso, ¿verdad? Muchas personas van a entender esto, ¿verdad? De que son hombres exitosos y de la noche a la mañana se cae todo. Y yo llegué a ver, imagínate, yo llegué a la edad más o menos de unos 15 años, que yo sabía que teníamos todo financieramente, viviendo en la colonia Jardines del Bosque, teniendo los negocios, y de repente al otro día se desaparecía mi papá, nadie sabíamos dónde estaba. ¿Y qué pasaba? Que a los 2, 3 días abríamos el periódico El Informador y salía la cara de mi padre allí, arrestado en la cárcel de ahí, de Puente Grande. Imagínate la impresión que nos llevábamos de pequeñitos, ¿verdad? Y eso yo vi que empezó también a suceder en mi vida, que yo llegué, que estaba en un nivel alto en los negocios y de repente de la noche a la mañana caíamos. Y yo me di cuenta que había una maldición en esa área, ¿verdad? Yo en mi testimonio les platico que mi papá, pues al mismo tiempo le servía a lo que es Satanás, ¿verdad? Él iba mucho con brujos, con hechiceros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a mí mi papá llegó en su momento que cuando se dio cuenta que yo me hice cristiano, él se abrió conmigo, pero reconoció, porque él me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un Dios que te está cuidando desde ahí de arriba. Me dice, pero no se metan con Satanás. Me dice, ¿por qué? Porque él es una persona, se manifiesta como una persona muy bien vestida, dice muy guapo, muy atractivo y es alguien muy decente. Eso decía mi papá, ¿verdad? La perspectiva que tenía. Exactamente, porque pues él se movía también en esas áreas, ¿verdad? Pero así empezó la vida de lo que podemos decir el hombre exitoso, desde joven, desde los 21 años. Desde ahí comenzaron los negocios exitosos. Llegó un momento, creo que mencionaba que llegó a tener algún negocio relacionado con limusinas. Sí, fíjate que esto estuvo bien chistoso porque yo me gané un viaje. Cuando estaba trabajando en un restaurante, ¿verdad? Hubo un sorteo en la televisión, Canal 52 de allá de la ciudad de Dallas, donde si tú ganabas te daban un cheque de no sé cuántos miles de dólares, te pagaban el viaje a Miami en avión, se llamaba la Feria de la Alegría, hace muchos años, y yo me gané ese premio, ¿verdad? En un canal de televisión, y cuando me gano ese premio y me mandan a la ciudad de Miami, también era un viaje a las Bahamas. Entonces yo me voy a las Bahamas y cuando yo llego me reciben en una limusina. A los que habíamos ganado éramos como unos 4 o 5 y nos pasean en las Bahamas por una limusina y me gustó la limusina. ¿Nunca se había subido a una? No, yo nunca me había subido. Ni las hacía en el... No, para nada. Pero yo dije, wow. Y así cuando dices tú, me voy a comprar una limusina. Le quedó marcada esa experiencia. Sí. Entonces yo llego de las Bahamas a la ciudad de Dallas de nuevo y empiezo a buscar cuánto cuesta una limusina y cuánto cuesta una limusina.
Y de repente me encuentro una barata porque estaba mala de algo mecánico, ¿verdad? Y yo la voy, la compro, la limpio, la dejo bien bonita, la estaciono en una esquina y en una área. Me fui a una área exclusiva de Dallas, allá lo que es no recuerdo, el norte de Dallas, ¿verdad? Y yo estaciono la limusina con un letrero que decía for rent, se renta. Y empiezo a recibir llamadas de la gente. Ah, para rentarla. Sí, la empecé a rentar. Ok. Sí, empecé a rentar la limusina, me empezaron a entrar llamadas, la gente nunca se enteró que yo no tenía ni licencia de manejar y que las limusinas no tenían permiso para andar andando. O sea, te necesitas tener un permiso Claro. de limusina, necesitas tener licencia y necesitas tener un carro, un seguro para el carro. Claro. Y yo andaba, o sea, no había las finanzas para tener todo eso, pero de ahí se empezó a levantar. Un emprendimiento que... Exactamente, de ahí pues llevamos a tener otra limusina, mandamos a hacer una a la ciudad de Guadalajara. Ya teniendo un poquito más de finanzas, se nos ocurre comprar un carro nuevo de la marca Lincoln, ¿verdad? No sé en qué año, posiblemente en 98 por ahí. Lo llevo a la ciudad de Guadalajara, ya les especifico cómo lo quería y pues gracias a Dios ya me lo traje hecho limusina a la ciudad de Dallas, Texas y empezamos a rentar las limusinas. A rentar limusinas. Empezamos a rentar la limusina. Yo conducía una, la que era mi pareja conducía otra y teníamos otra persona que contratábamos para que manejara $120 la hora en aquellos tiempos, ¿verdad? Y te la rentaban por no menos 4 horas, más aparte el 10-15% de propina para el chofer. O sea que era un negocio que Era estaba... un buen negocio y que no Sí. había mucha competencia, supongo, en esa. No, y en el área hispana menos, porque era el único. Se llamaba Del Bosque Limousine Service, porque yo como vivía en Guadalajara, en la colonia Jardines del Bosque, yo le puse en la ciudad de Dallas Del Bosque Limousine Service. Y ahí empezamos también en lo que es el negocio de las limusinas. Y aunado a eso, el negocio de los... Ese nunca lo dejé. El de los carros. No, ese nunca lo dejaba, porque yo decía, bueno, si no se rentan las limusinas, pues tengo que tener otro negocio extra, ¿verdad? Donde estar solventando los gastos, porque se te vienen los gastos tremendos, no te creas. Yo llegué a tener gastos para solamente sobrevivir, sin pasearme ni andar de lujo. Tenía que ganar en aquellos tiempos $5,000 al mes. Que tenían que salir para pagar lo que dicen en Estados Unidos, para pagar mis biles. Okay, Lo que era lo de la casa, lo de los 2-3 autos que tenía financiados. Pero sí era algo fuerte. Pero yo todo siempre lo reconocí que era de parte de Dios, ¿verdad? Porque en una ocasión la que era mi pareja, pues sí me llegó a decir, y me decía, Luis, ¿cómo es posible? Dice que todo lo que tú tocas se levanta. O sea, como que ella me daba a entender que yo era una persona muy inteligente. Yo un día le contesté y le dije, ¿sabes qué? Le dije, lo que no te das cuenta que es Dios. Usted me reconocía. salieron las palabras, sí, me salía así. Yo no preparé nada, espontáneamente fue lo que le contesté. Le dije, lo que tú no sabes que es Dios. Y el día que Dios quiera me va a quitar todo. ¿Y usted tenía conocimiento de Dios a este punto? Sí, no estaba tan metido, pero sí conocía de Dios, sí conocía de la palabra. ¿Por qué? Porque yo me acerqué a Dios cuando conocí a mi pareja. Ella fue la que me empezó a introducir a lo que era la iglesia, pero te digo, porque hay veces que vas, pero como que no estás muy bien metido, o sea, andas entre... Como un simpatizante. Era simpatizante, ¿verdad? Y más porque como venía yo, como te dije, de la Universidad del Valle de Atemajar, y una escuela que es como de gente que le llaman a fresa, o sea, es algo de la alta sociedad, ¿verdad? Pues yo voy a una iglesia humilde en la ciudad de Dallas, donde pues se veía que la economía de las gentes no estaba muy bien, ¿verdad? Pero ahí empecé a ir a la iglesia y me gustaba el mensaje de la palabra de Dios, o sea, sí me gozaba con lo que predicaban, ¿verdad? Pero yo pues me metía también en lo que era el área de los negocios. Y reconocía que no había en usted, o sea, un sentido de pertenencia, de decir, yo soy cristiano. O sea, le gustaba, le agradaba, pero no había ese... No, o sea, que nadie se enterara que fuera. O sea, de primero no, la verdad que no. O sea, la gente ni les compartía ni se daban cuenta, ¿verdad? Pues de repente se daban cuenta porque sabían que iba a acompañar a la que era mi pareja a la iglesia, ¿verdad? Pero y que yo me anduviera mostrando con la gente como cristiano, no. ¿Y qué otros negocios vienen aunado a los vehículos, las limusinas? ¿Habló algo de restaurantes? Sí, en su momento también abrimos un restaurante que se llamaba el Restaurante Radical Café. Era un restaurante donde pues teníamos comida normal, ¿verdad? Mexicana, pero también teníamos ambiente cristiano. Iban a tocar grupos cristianos mexicanos, cristianos en español. Los viernes parece que eran puros afroamericanos también que iban a tocar allí al restaurante y tenían pues su ambiente, ¿verdad? Como música y un ambiente bien bonito en Radical Café. Tuve el restaurante, tuve también lo que es el taller de laminado y pintura. Tuve el negocio de autos ya, empecé con uno pequeño, pero sabes que hay algo bien especial.
Yo recuerdo que no sé si era por ahí del año 1999 o no sé si posiblemente el 2000, que un día yo estaba en uno de mis negocios y yo tenía la opción porque tenía mis miles de dólares ahí en la mesa y de repente se me vino a la mente algo porque a mí me gustaba el trabajo que hacía mi pastor, pues el pastor de la iglesia donde iba más bien, que él andaba predicando en varias ciudades y varios países y veía que almas traía a los pies de Jesucristo. Y ¿sabes qué? Yo ese día, yo recuerdo que en mi mente se me vino me da asco el dinero. O sea, yo puedo abrir otro negocio, pero eso no me llena. ¿Y sabes cuál era mi pensamiento? Mi pensamiento decía, a mí me gustaría un día andar con ese pastor que anda yendo a diferentes países y aunque sea acomodar las sillas, trapear, lo que sea, pero ¿sabes qué es lo que a mí me llenaba bien bonito? Cuando la gente aceptaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Eso a mí me llenaba. Y delante de Dios, te lo digo, se me salían las lágrimas. Yo a veces que hacían el llamamiento a las iglesias, yo no pasaba al frente. Yo me quedaba hasta atrás porque yo cuando pasaba la gente al frente se me empezaban a derramar las lágrimas. ¿Y sabes lo que yo decía? Ese es el mejor trabajo del Gloria a mundo. Dios. No hay otro mejor trabajo que trabajar para Papá Dios. Pero yo nunca me imaginé Que un en día. cómo Dios iba a moverse en esa área en mi vida. Y que ahora lo tiene en el mejor trabajo. La verdad, que no cambio por nada. Gloria a Dios. Yo en mi testimonio les he dicho, gracias yo le doy a Dios porque muchas personas se han acercado a su servidor porque pues saben que en el área de los negocios yo sé el talento que Dios me ha dado y te digo y lo voy a decir aquí directamente, lo reconozco. Yo sé que yo puedo empezar un negocio y a los pocos días el negocio se levanta, ¿verdad? ¿Habrá alguien que haya llegado quizás con un capital, se lo haya puesto en la mano y le haya dicho, Luis, aquí está, vamos a jalar? Bueno, no tanto que me lo hayan dicho, pero sí me han hecho la propuesta y ya me la han hecho 3 veces. En la ciudad de Dallas me hablaron y me dijeron, Luis, tenemos tanta cantidad de dinero. La recibimos de parte del gobierno y sabemos tú cómo te mueves en el área de los negocios. Y me dice esta persona, te lo presto el dinero porque quiero que te vuelvas a levantar. Y yo le dije, ¿sabes qué? No. Le digo, lo que pasa es que Luis Munguía, el hombre de los negocios, dije, ya falleció en el año 2013. Ahora le está dije, en el ¿y sabes mejor qué le dije? negocio. No, le dije, yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? O ponte a orar por él. A lo mejor Papá Dios lo resucita, pero le dijo, pero yo estoy contento con lo que estoy haciendo. A los pocos meses me llegó una proposición de alguna persona también ahí en la ciudad de Dallas que me dijo, oye Luis, ya me platicó un pastor aquí en Dallas. Me dice, ¿quién eres tú? Porque él me conoció como evangelista, pero dice, un pastor me platicó de que tú eras un tremendo hombre de negocios aquí en Dallas y que apoyaba a las iglesias cristianas con miles de dólares y que tú pagabas los programas de televisión de la iglesia, programas de radio en México de tu iglesia. Dice, una persona que daba mucho dinero. Me dice, y pues me doy cuenta que ahorita estás batallando económicamente. Me dijo, ¿qué te parece? Me dice, yo sé que vives en McAllen, Texas. Me dice, ¿qué te parece si yo te mando una madrina de autos para que tú los empieces a vender? ¿Tú sabes lo que es una madrina de autos? ¿Un lote? No, es un tráiler que trae muchos autos hacia arriba, o sea, que caben como 6 carros. Me dice, yo te lo mando los autos. En la madrina le llaman así, pero al transporte, al autobús, al tráiler, ¿verdad? Dice, yo te lo mando, pues 5 o 6 autos para que te pongas a venderlos. Dice, y a mí me das tanto dinero y tú haces el dinero que tú quieras. Y mi esposa contenta y me dice, Luis, ya lo vas a hacer. Le digo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, le digo, porque es que la gente no entiende, le digo, la verdad no entiende que yo, la pasión que tengo ya no es tanto por el dinero, sino es que por traer almas a los pies de Jesucristo. Hace pocos meses, esto resulta ser 3, 4 tal vez meses que me vuelven a hacer una proposición y me dicen, Luis, ¿qué te parece si te ayudo a abrir un negocio aquí en la ciudad de McAllen? Dice, abre un lote de carro, tú sabes. Y les digo, no, le dije, no puedo. Y es que en verdad no puedo. No puedo desenfocarme. Es como, mira, ¿sabes qué? Es bien sencillo, porque es como decir que al Dios que le estoy sirviendo, al Dios que se está glorificando en la vida de tu servidor, que me ha abierto las puertas a tantos países que hemos ido a predicar la palabra de Dios y que no me ha faltado $1. Mis hijos han comido, yo he tenido un lugar donde dormir y todo, sin negocio. Es como cambiar la bendición de Dios por cambiarlo por empezar a hacer los negocios. Que yo sé que tengo temor, hermano, de que empiece a ver yo la fluidez nuevamente y me desenfoque de estar haciendo el trabajo que es para Dios. Así es que yo
he sabido pues a resistir en esa área porque yo creo que en su momento pues Dios nos puede arreglar la situación en esas áreas. Así es que yo tengo toda la confianza en Dios que Él me está proveyendo lo que yo necesito hasta estos momentos. Amén. Y qué bueno que tenga esa visión clara. Esa visión clara. Pero regresando un poquito a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cuántos autos llegó a tener Luis Munguía a su posición en su dominio para negociar? Sí, mira, el último lugar que tuvimos ahí en la ciudad de Dallas, un lugar muy conocido, la gente sabe de Fair Vélez, en ese lugar cabían 140 vehículos más o menos, ¿verdad? En los cuales no todos los vehículos eran míos, como le digo a la gente, posiblemente yo tenía 40, 50 autos, pero también eran de bancos que nos prestaban lo que llaman las financieras. La gente que estaba, ellos saben de lo que les estoy hablando. Tú ibas con una financiera y te decía, yo te presto $80,000 para que tú vayas a la subasta y levantes tu manita y apuestes, y nosotros te damos un límite, puedes comprar $80,000. Entonces tienes otra, entonces ya las juntas y son pues posiblemente $300,000, donde tú tienes esos autos, los tienes en tu negocio, puede ser 30, 40, 50 autos, pero como en el negocio cabían más, yo rentaba espacios a la gente, gente de negocios para que trajera sus vehículos, y era una vendedera de carros, porque yo recuerdo que en una ocasión llegamos a vender en lo que era un sábado y domingo hasta 52 carros. Estás hablando de muchísimo. Yo llegaba con tremendos miles y miles de dólares a esconderlos por ahí abajo del colchón de mi casa, ¿verdad? Pero llegamos a tener eso y llegamos a tener algunos otros negocios más aparte de eso. Pero ¿sabes qué? Yo lo que sí tenía en mente es siempre estar por ahí apoyando la obra de Dios de alguna o de otra manera. Siempre fuimos apoyadores de la obra de Dios. ¿Y cuándo en qué punto llega esa sensación? Porque yo la he escuchado de varias personas, no sé si también sea su caso, pero el punto en el que el tener tanto dinero y llegar a pensar y a saber que el vehículo que usted quiera, el viaje que usted quiera, la comida, el restaurante donde usted quiera comer, lo que usted quiera comprar, sea la última tecnología, ya está a su disposición y eso ya no satisface su corazón. ¿En qué punto llegó a la vida de Luis? ¿O llegó? Pues no llegó. No llegó porque yo el pensamiento que tenía es seguir teniendo más y más negocios, abrir más negocios. O sea, sí, de lujo no me cansé, ¿verdad? Yo los autos que quise los tuve, ¿verdad? Ahora sí ya reconozco, ¿verdad? Que yo puedo andar con cualquier autito que me llegue y me traiga, ¿verdad? Y no necesita ser un auto de lujo, pero en su momento que yo estaba en esa fluidez económica, pues yo lo que quería era tener más negocios. Más negocios, ¿por qué? Porque yo quería dejar en mis hijos un legado, ¿verdad? Que hoy es diferente mi manera de pensar, ¿verdad? Yo quería dejar en ellos un legado como un tremendo hombre de negocios, ¿verdad? Que cuando ellos se casaran, mis hijos, en mi vida yo los veía de que se casaban ellos y yo mismo les compraba su casa a cada uno de ellos y les dejaba un negocio a cada uno de ellos. Esa era su perspectiva. Esa era mi perspectiva. Ahora, yo en su momento, ya metiéndome más en las cosas de papá Dios, algún momento llegué a pensar también en dejarles el negocio y que ellos solamente me apoyaran para andar con mi pastor, ¿verdad? Que mi pastor andaba evangelizando en varios lugares. Y yo dije, con que ellos me paguen, ellos se queden con el negocio, pero que a mí me apoyen ya financieramente para andar viajando. Y pues te digo, mi gozo también era ver almas que se acercaban a los pies de Jesucristo. Amén. ¿Y en qué punto llega ahora sí que empieza el descenso o la caída de Luis Munguía? Ya ni me quiero ni acordar. ya nos fuimos muy adelante. No. Eso, sí, qué tremendo, porque ¿sabes qué, pastor? Nunca se imagina uno llegar a eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pastor, le abrimos las puertas al enemigo. Hay veces que sin darnos cuenta. Yo porque cuando empecé a hacer cosas desagradables delante de Dios, teniendo la fluidez económica, sabiendo que la gente no me reconocía a mí en la ciudad de Dallas, porque tuve programas de radio, tuve programas de televisión, ¿verdad? Entonces la gente, pues yo tenía un reconocimiento por alguna, podríamos decir posiblemente con la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque conocían a Luis Munguía, les agradaban mis programas, sabían que tenía dinero, pero imagínate, ellos no sabían que los fines de semana por ahí yo andaba de travieso y me llevaban mis empleados a tomarnos, y eso me trajo muchas consecuencias. Por ahí nuestra botellita de whisky, por ahí nos íbamos a lugares, a los clubes nocturnos, yo me gastaba el dinero que Dios me estaba dando, ¿verdad? La fluidez económica que Dios me estaba dando, yo le empecé a gastar, a derrochar,
en las cosas que no le agradan a Dios. Y no te quiero dar muchos detalles, pero lo único que sí te quiero decir y aclarar, porque hay veces que dicen, ay, es que por eso se volvió loco, porque la gente puede decir, no, pero es que de repente usaste drogas, usaste cocaína, heroína. Nunca he probado las drogas. Nunca. Y tampoco fue el alcohol porque yo no era tan catarrín como dicen por ahí. No, yo me echaba mis 2, 3 whiskies o algo así, pero no era algo de súper emborracharme. Eso no, yo era tranquilo en esa área, pero eso abrió una puerta. Pues una puerta, yo creo que para una lo que viene. Una puertota, hermano. Una puertota tremenda que yo nunca me imaginé. Que hoy reconozco y digo, bueno, pues que cómo no me di cuenta, ¿verdad? Porque uno no se metía tantas en las cosas espirituales, porque el saber que mi papá, o sea, le servía al enemigo, ¿verdad? Entonces de repente, pues ahí el enemigo seguramente se molestó cuando yo empecé a andar en las cosas de Dios. Entonces me ha de haber puesto la mirada y ha de haber dicho, a este lo voy a destazar tremendamente. Y sí, yo le abrí las puertas al enemigo. Y por eso dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Exactamente. Entonces, a veces ahí hay puertas que se abren para llegar entonces al momento donde, con el empleado que mencionaba. Sí, porque te voy a decir algo, si yo recibiendo todo lo que recibía de Dios y aportando, porque era bien aportador. Te digo, para lo material, los pastores que me conocen, algunos en Dallas, saben que yo aportaba mucho para los ministerios, ¿verdad? Y era regalo, porque yo lo sentía. O sea, el hecho de que yo sentí la bendición en mi misma iglesia, ¿verdad? Sentir que el mensaje que estaban predicando me edificaba. Entonces yo quería que la gente se edificara también. Y yo dije, ¿cuál será la estrategia? Pues que empecé a agarrar programas de radio, por ejemplo, en Monclova, Coahuila, en Nueva Rosita, Coahuila, y los financiaba yo económicamente de mis negocios. Para que lo retransmitieran los programas. Sí, porque yo quería que la gente sintiera lo mismo que yo estaba haciendo, la presencia de Dios. Entonces yo también empecé a aportar, ¿verdad? A tomar programas de televisión para mi iglesia. A mí todos los sábados, ¿verdad? Iba al canal de televisión 19 TV América por su chequecito de miles de dólares. ¿Verdad? Porque yo quería que la gente, esos mensajes, y trajeron muchas almas a los pies de Jesucristo, gloria a Dios. Después llega a la ciudad de Dallas un canal de televisión muy famoso, Almavisión, y estaban pidiendo donadores de dinero para sostener el canal y decían, queremos 19, 18, algo así, y queremos que cada donador, ellos le tenían un nombre, no recuerdo, que era sembrador, nos dé $2,000 al mes. Mira, que nomás yo esperé a que pusieran el número de teléfono y luego fue de los primeritos. ¿Saben qué? Yo tengo mi negocio en Grand Prairie, le dije, vengan a recoger $2,000 al mes. Y sí, todos los días primeros iban a recoger su dinero, las finanzas que yo les aportaba, pero sí, en ese momento yo, como decimos en México, yo la regué, ¿verdad? Y eso trajo consecuencias bien tremendas porque yo sabía que uno de mis empleados, el que me ayudaba a manejar el negocio, aparte era mi hijo, ¿verdad? Pero uno de los empleados que yo contaba con él para todo, yo sabía que él también era adorador de Satanás. Él de hecho me decía que en San Luis Potosí, parece que dice, a mí me decían allá, no sé si el diablo o Satanás. Y pues sí, tenía algunas cosas raras, pero sí me ayudaba bastante. Pero yo nunca me imaginé que era al hombre que el enemigo iba a usar para dañar mi vida en el área mental. ¿Y cuál es la estrategia que empezó a usar este hombre? Yo no sabía, ¿verdad? Mi Dios me la mostró después de salir del hospital mental, porque yo me puse a pedirle a papá Dios, Señor, ¿qué pasó? Porque, o sea, ¿cómo de la noche a la mañana, Señor? Yo me volví completamente loco, o sea, ¿qué pasó? Entonces me mostró papá Dios que este hombre me empezaba a llevar comida. Y esta comida iba preparada, seguramente no hay otra cosa, o sea, no hay, que la llevaba preparada, y él les decía a los demás empleados cuando llegaba y me llevaba con unos contenedores así transparentes, ¿verdad? Y la ponía ahí en mi escritorio y les decía a los demás, hey, no vayan a probar esta comida porque la hicimos especialmente mi esposa y yo. Su esposa se llamaba Claudia, y me decía, lo hicimos especialmente para don Luis. O sea, frecuentemente le comenzó a traer comida. Oh, sí, y pues a mí, pues se me hacía una acción buena de parte de mi empleado, ¿verdad? Nunca pensó que ahí viniera algo. Pues como decimos en México, a mí nunca me cayó el 20. Esa comida iba a preparar, pero yo te voy a decir algo. Si yo estuviera bien en las cosas de Dios, si no estuviera haciendo travesuras, eso no me hubiera afectado. Ahí está el secreto. O no el secreto, porque es algo conocido, pero ahí está el punto clave. Sí, y dice la palabra de Dios que no nos podemos burlar de Dios. Y como había faltas en usted, eso le da un derecho legal al enemigo. Directamente y definitivamente le estaba dando yo el derecho a que afectara mi vida. Yo le abrí las puertas. Eso ahora lo entiendo, ¿verdad? De que yo fui el culpable de todas las tragedias y que nunca me las imaginé. O sea,
si me hubiera, no sé, por ahí una enfermedad o un accidente de auto, porque hay muchas personas que de repente pues tienen un accidente de auto, de repente por ahí pasa algo en alguno de sus hijos, pierden a un hijo o algo así, ¿verdad? Pero pum, a mí fue en el área mentalmente. ¿Y cómo, valga la redundancia, cómo comenzaron a darse estos trastornos mentales? Estuvo bien tremendo porque pues no sé cuántos días exactamente fueron los días que me estuvo dando ese tipo de Pero sí comida. fue frecuente. Sí, era frecuente, pero la primera reacción que a mí me sacaba de onda era como que haz de cuenta que me conectaban algo eléctrico a mi cerebro y había una corriente eléctrica que me estaba corriendo en mi cerebro que me molestaba. Algo como si tuvieran metido algo que tú sentías que vibraba, ¿verdad? Y lo sentí en mi mente y a mí o sea, como que yo decía, pues, ¿cómo es posible, verdad? Y eso no me dejaba descansar y no me dejaba concentrarme en las cosas, ¿verdad? Porque como eran las 24 horas y sentí esa corriente eléctrica, pues te empiezas a descontrolar y te empiezas a preguntar por qué está pasando y qué está pasando, ¿verdad? Después de eso, yo empiezo a dejar de dormir por la preocupación y lo que tú quieras, ¿verdad? Me empieza a dar insomnio. Después del insomnio que fue posiblemente por algunas, a lo mejor puedo decir unas 2, 3 semanas, no te puedo dar exactamente cuánto tiempo fue, pero después del insomnio, de no poder dejar dormir, de no poder dormir y aparte de esa corriente eléctrica que había en mi cerebro, lo peor de todas las cosas es cuando empiezas a escuchar voces. En este momento llegan las voces. Oh, sí, y no era una, eran muchas. ¿Y qué voces escuchaba? ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo las puede describir? Pues eso es algo que te habla en tu mente. ¿Y qué O sea, le no es decía? que tanto que las voces las escuchas en los oídos, sino que es en la mente que me empezaban a decir que yo me iba a volver loco. Pero usted escuchaba la voz así como si me estuviera escuchando a mí. Haz de cuenta, sí, pero en la mente. O sea, es algo que escuchas en tu mente, no es en los oídos. Y es algo que lo puedes escuchar hasta afuera, hasta música escuchaba. Pero empiezan a decirme esas voces y mucha gente que ha escuchado el testimonio me ha estado describiendo por el medio del testimonio que exactamente Es lo que están pasando. es lo que están pasando. Y son muchos los testimonios, ¿verdad? Entonces empiezas a escuchar esas voces que te empiezan a atacar primero era leve, no era tanto, ¿verdad? Que te vas a volver loco, vas a perder tu salud, no vas a poder dormir. Y te empiezan a decir cosas, vas a perder tu negocio. ¿Qué vas a hacer sin tu negocio? O sea, mira a la gente que te reconoce como... Y te empiezan las voces a hablar y hablar, pero sabes que después de determinado tiempo, por ahí es más fuerte el ataque. ¿Por qué? Porque te empiezan a decir que te quites la vida. Pero para que te quites la vida, y te dicen, para que tu familia no sufra, mira qué tremendo. Para que tu familia no sufra, primero quítale la vida a tu familia. O sea, esas voces le decían sí. a usted y le decían, mata a tu familia. Mata a tu familia, sí. Mata a tu familia y después mátate tú. Por eso yo escucho bastantes casos de gente que lo ha hecho. Y esto es real, porque es un ataque espiritual. Tremendo, ¿eh? Digo, a lo mejor mucha gente, haya gente escéptica o haya gente no creyente que no pueda entender esto. No, pero al final no. de cuentas, como existe el bien, existe el mal. Sí. Y entonces esto es tan real que sin duda alguna a lo mejor alguien nos está viendo y se ha de sentir identificado. Entonces, escuche este testimonio, continúe con nosotros. Las voces te decían, quítate la vida, Sí, quítate la vida, mata a tu familia. mata a tu familia. O sea, antes de que te la quites, lo mejor para que no sufran, mátalos a ellos. Y después quítate la vida. ¿Y cuánto vemos? Esos casos los vemos seguido. De familiares, de señores, mujeres que van y matan a toda su familia y después se quitan la vida. La gente no los entiende. Yo sí los entiendo. No, y tal está el caso que lo acabamos de vivir ahora con lo que acaba de pasar ahí en Texas, con de aquel joven. El Uvalde. Sí. Este joven que sin duda alguna fue una opresión demoníaca. Porque Eso es directamente. ¿Por medio de qué? Sabemos que si es un joven, posiblemente por medio de los juegos electrónicos, que es lo más seguro, ¿verdad? Yo tuve un estudio acerca de los juegos electrónicos, ¿verdad? Y cómo afectan a la gente. Yo sé que este jovencito, quiero estar casi seguro que fue por esa área. Sí, porque no hay otra respuesta. O sea, una persona en sus 5 sentidos no va a hacer eso. No puede. Pero obviamente si hay una presión y opresión demoníaca, te va a incitar. Es que te posesiona. ¿Y cómo se fue agravando todo esto? Pues se fue agravando tanto que empecé imagínate, cuando, o sea, estás con esa corriente eléctrica, ¿verdad? En tu cerebro. Ahora no puedes dormir. Estás escuchando voces. Y lo más tremendo es que las voces que te atacan de día son diferentes a que las que te atacan de noche.
Y está tremendo, ¿por qué? Porque cuando es de día no quieres que llegue la noche y cuando es de noche no quieres que llegue el día, porque son diferentes y es algo tremendo. Y tan tremendo que cuando yo me acostaba e intentaba, porque me cansaba de ir tanto y tanto, yo iba y me acostaba en mi cama para querer dormir. Y de repente unas luces como los estrobos, parece que les llaman, esas luces que se prenden y se apagan, se ponían en mis ojos para molestarme y no dejarme, y me ponían una música a todo volumen, a todo volumen. Y yo veía a los demonios, literalmente los veía, como ellos estaban como en una de esas, una mesa donde ponen los DJs, la gente que hace la música, ¿verdad? En las discotecas, como estaban dos demonios poniendo música para que se oyera y la ponían así a todo volumen y se estaban burlando de mí. Era una burla tremenda, tremenda. Y fueron ataques por, imagínate, día y noche, y después empiezas a ver manifestaciones, empiezas a ver visiones tremendas de demonios, y todo eso, pues, lo vivimos. Y un pastor que estoy yo en su iglesia me dice, hermano, muy bien, ¿se acuerda de todo? Le digo, de todo, ¿verdad? Porque eso me llevó a que me llevaran al manicomio. O sea, yo quedé completamente loco. ¿Y usted gritaba, se tapaba los oídos? No, ¿Cómo se fue agravando? fíjate que no. La gente, no todos tienen las mismas reacciones, ¿verdad? Yo era pasivo, ¿verdad? Yo era calmado. Eran todos mis ataques que yo los recibía, yo los aguantaba. Ciertamente me daban ganas de ir y golpear a la gente, ¿verdad? Porque agarraba todo el puño y de coraje yo quería hacer un daño. ¿Sabes qué? El tremendo, el enemigo, porque quería que afectara a las personas también que me habían afectado. O sea, yo como que me daba cuenta que alguien me había afectado y quería ir a atacarlas. Me decía, yo de repente sí me acordaba de esta persona, ¿verdad? La que me afectó, ¿verdad? Y ve y quema su casa y lleva una pistola y mátalo, tienes el dinero, porque todavía me quedaba algo de finanzas ahí guardadas, ¿verdad? Y ve y en la noche y quema su casa y todo eso. Pero sabes que yo en esos momentos que de repente me atacaba el enemigo en esa área, yo también me acordaba de algo, me acordaba de mis padres y de mis hijos. Yo decía, no, ¿cómo me van a ver a mí como un asesino? O sea, ¿cómo yo voy a ir a matar o les voy a quitar la vida a alguien? Yo no quería hacer eso. Era una opresión tremenda. Supongo que era algo terrible. No, es algo horrible. Algo terrible. ¿Y en qué momento llega la decisión y de quién es la decisión de cuando usted es ingresado al manicomio? Bueno, lo que pasa es que yo cuando me siento bien mal, que estoy en la ciudad de Dallas y decido dejar el negocio porque ya todo se estaba descontrolando en el negocio tremendamente, y yo decido abandonar el negocio. Y agarro un avión, le hablé a un pastor que me conocía en la ciudad de Los Ángeles, California, me voy para allá, para Los Ángeles, California. Cuando yo llego, él me ve tan mal que directamente me llevó a un hospital. Me lleva al hospital y me atienden rápido, me meten a un cuarto, quitan todas las mangueras que había alrededor, los stands esos que hay ahí de fierro, los mangueritas, todo lo quitaron, nomás dejaron el colchón, la cama y el colchón, y yo vi que le metieron llave al cuarto. Y yo veía que cuando pasaban los doctores, cuando pasaban las enfermeras, nomás se me quedaban viendo con tristeza. Entonces ellos se habían dado cuenta de que yo venía con algo en mente, como que me quería quitar la vida. Y de hecho me empezaron a hacer exámenes y preguntas ahí. Y yo no sé qué movió el pastor en ese lugar, que a los poquitos días me dejaron salir. Entonces él me lleva a su iglesia, ¿verdad? Y estando en su iglesia, eso casi no lo platico en el testimonio, cuando nos quedábamos ahí en su iglesia a veces a tratar de dormir, porque yo casi ni dormía. Yo recuerdo que una vez así en la alfombra fui y me intentaba dormir y oí una voz tremenda que era la voz del enemigo. Y me dijo, nunca en tu vida vas a volver a dormir. Ahí mi corazón empezó a latir así bien rápido, rápido, rápido. Y yo recuerdo que ese día en la mañana que el pastor fue a recogerme, andábamos en las calles de Los Ángeles, yo quería, iba en el vehículo con él, y yo lo que quería era, cuando él estaba manejando el vehículo, yo lo que quería era abrir la puerta y aventarme contra los vehículos para que me atropellaran. O sea, por tanta opresión, porque no quiero. Y luego extrañaba a mis hijos. Me hablaba la mamá de mis hijos, o yo le hablaba y le decía, es que extraño a mis hijos, los extraño. Y ella me decía, aguanta, aguanta. Un día me dijo, ¿sabes qué, Luis? Me da tristeza, me da miedo lo que está pasando contigo. Y pues yo todavía no entendía cómo las cosas iban empeorando. Entonces, ¿qué pasa? De repente mis hermanos allá en Guadalajara, yo no sé cómo se enteraron, la verdad, pero se enteraron y hablaron con el pastor a Los Ángeles. Y le dijeron al pastor, mándanos a Luis para acá, para Guadalajara.
Entonces el pastor me dice, ¿sabes que me habló tu familia que te mandé para Guadalajara? Entonces me mandan para la ciudad de Guadalajara. Yo recuerdo que me recogen ahí en Guadalajara a mis hermanos. Creo que recuerdo que hasta me recogieron en una limusina. Ellos también tenían un negocito por ahí de limusinas y de autos, ¿verdad? Me recogieron en una limusina y ellos contentos porque había llegado, pero no sabían el estado en el cual yo iba. Y me vieron tan mal que me llevaron a un lugar allá en la ciudad de Guadalajara que le llaman El Zapote, que es un hospital mental. Un hospital donde hay puras personas que están afectadas de su mente. Niñitos. Mira, yo recuerdo que en su momento veía que un grupo de como 15 niñitos pequeñitos ahí en el hospital mental, y claro, había jóvenes, había adultos, pero yo recuerdo eso que se me quedó grabado en la mente, que había muchos niñitos. Entonces ahí pasa de que me empiezan a hacer análisis y preguntas y pastillas y todo el rollo, y me hicieron una pregunta ahí en el hospital que no les podía contestar. De tantas que me hicieron, hubo una que me dijeron, oye, ¿y de qué religión eres? Y yo no se las quise contestar. Yo no les podía decir, ¿cómo les iba a decir que era cristiano? O sea, para mí era una vergüenza decir, pues es que soy cristiano, y cómo eres cristiano y vienes aquí completamente loco. Yo no les quise contestar. Me insistieron, ¿y cómo? ¿En qué religión eres? Y me quedaba callado. Y aún mi hermano que estaba al lado de mí sabía que era cristiano, pero que yo no les contestaba. No, de ahí salgo todo empastillado. Pero imagínate, pastor, estoy escuchando voces. Estoy por ahí recibiendo ataques del enemigo que no puedo dormir, y manifestaciones y todos esos ataques. Y ahora me dan pastillas para drogarme. Peor se pone la situación. Se va complicando cada vez más. Es la verdad. En mi área se complicó porque tal vez ellos trataban de que yo dejara de tener alucinaciones, tener ese tipo de le llaman. Pero no, para nada, se aumentaron. Tanto se aumentaron, ¿verdad? Que el enemigo me decía que matara a mi familia y te voy a hacer que te duermas, porque me llevaron a vivir a sus casas, ¿verdad? Y el enemigo me decía, a las 12 de la noche te voy a levantar. Y si tú no te vas a dar cuenta, te voy a llevar a la cocina, vas a agarrar un cuchillo y vas a matar a toda tu familia, a todos tus familiares, ¿verdad? De la casa. Me dice, y te voy a despertar cuando estés con el cuchillo en la mano lleno de sangre. Y en la visión, ¿sabes qué? Nunca lo he platicado, exclusiva. En la visión que me daba el enemigo, llegaban las ambulancias de la ciudad de Guadalajara, llegaban al apartamento de mi hermano, llegaban ambulancias, llegaban policías, y a mí me sacaban amarrado, así como amarran a los que están mal, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta que al único que no había matado era mi hermano. Y mi hermano, cuando me agarraron y me llevaba a la policía a meterme a uno de los automóviles, porque pues llegaban ambulancias, pero para recoger a su esposa, a sus hijos, mi hermano iba ofendiéndome. Iba atrás de mí ofendiéndome, diciendo, ¿cómo es posible que hayas matado a mi familia? Y eso, pues algo, ¿sabes por qué yo me traumaba más? Porque el enemigo me decía, eso es lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué hacía yo? Antes de las 12 de la noche, yo lo que hacía es que yo sí agarraba un cuchillo, pero me salía, pero para las calles, andar caminando en las calles de Guadalajara, pero para en su momento buscar un lugar donde quitarme la vida. Tanto que una vez agarré uno de los automóviles de ellos y me fui a una vía del tren y estuve esperando que pasara el tren. ¿Qué quería yo? Aventar mi auto en contra del tren. ¿Por qué? Porque yo no quería matar a mi familia. O sea, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué? Y hay unas fotos que estuvieron pasando en el testimonio donde ahí estoy con ellos. Y en ese momento, en ese instante de la foto, el enemigo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Me dice, cobarde, si supieran toda tu familia que los vas a matar. O sea, esa era una opresión tremenda, tremenda. Algo que no he platicado en mi testimonio de las manifestaciones. Un día yo recuerdo que estaba en la colonia donde viven mis hermanos, no sé si era el Coli, algo así se llamaba la colonia. Y de repente en la mañana entra una noticia ahí en Guadalajara, en las estaciones de radio y en la televisión, que la gente se tenía que salir de esa área porque de las alcantarillas estaba saliendo un humo y estaba saliendo algo feo que no sabían qué era. Entonces tenían que evacuar. Entonces yo recuerdo que yo estaba mal, ¿verdad? Yo recuerdo que se mete mi hermano y salta y súbete a la Ichiben, es una vencita Ichiben que tenían en aquel tiempo. Recuerdo que nos subimos a la Ichiben y era un tráfico tremendo. Para salir, pues toda la gente quería evacuar ahí la colonia, ¿verdad? Y el enemigo me habla y me dice, ¿sabes por qué está pasando eso ahí? Dice, porque estás viviendo tú en esa colonia. Me dijo, para que veas el poder que yo tengo. Me dice, y te voy a matar, te voy a destruir. Y me dice, no solamente a ti, sino a todos tus hijos, a tu familia.
y a tus pastores. ¿Sabes cómo me mostraba el enemigo a mis hijos? También no lo he platicado. Te digo que hay cosas que no platicamos a veces en el testimonio y que nos vamos a abrir un poquito más. El enemigo me mostraba literalmente, te lo digo delante de Dios, a mis hijos en la ciudad de Dallas, mis hijos, 3 hijos, Alex, Laura y Daisy, me lo mostraba incendiados sus cuerpos, ¿ok? Completamente en fuego, corriendo por las calles de Dallas con los bomberos queriéndolos apagar día y noche y no los podían apagar. Y haciéndole sentir que usted lo Yo era había culpable hecho. Usted era el por culpable. todo lo que había hecho. Me dice, ¿por qué te metiste conmigo? Porque yo en su momento que yo tenía los programas con los pastores, llegué a tener radio, que te comenté, fui locutor de 3 estaciones, tenía algunos programas con los pastores y era pura guerra en contra del enemigo. Y los pastores cuando los invitábamos a los programas no querían ir. Decían, no, Luis, es que tú te estás metiendo bien fuerte en contra del enemigo y hay consecuencias. Pues yo no, y el enemigo me recordaba. Me decía, ¿te acuerdas que te metiste en contra de mí? Me dice, ahí están las consecuencias. Dice, te voy a destruir. Me dijo, tu error más grande que cometiste es haber aceptado a Jesucristo como tu Salvador en la iglesia de Dallas. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, voy a quemar la iglesia. Aquella iglesia donde yo me convertí y acepté a Jesucristo como mi Salvador, la iglesia se quemó. Lo que me dijo que lo logró hacer. O sea que imagínate tantas opresiones tan tremendas. Claro, y ahora sí que, ¿cómo no llegar al punto de la locura? Exacto. Con toda esta opresión. Sí. ¿Y en qué momento es cuando viene nuevamente la misericordia de Dios a su vida? Pues después de largo tiempo, porque yo pasé, estamos haciendo corto el testimonio, porque yo pasé un tiempo en un hospital mental, ¿verdad? A mí me devuelven a la ciudad de Dallas, Texas, porque yo les decía, ¿saben qué? Mándenme, yo quiero estar cerca de mis hijos, aunque sea que me vayan a visitar a la cárcel, si es que me van a arrestar por todo lo que dejé mal en el negocio, con problemas con el gobierno, tú sabes. Entonces yo pensé que me iban a arrestar, pero yo decía, bueno, de menos voy a estar cerca de una cárcel donde mis hijos me puedan ir a ver. Así es que mis hermanos me mandan para allá, me voy a casa de mi hermana. Yo vi una visión tremenda, también tan fea, tan tremenda. La platiqué en el testimonio, ¿verdad? Y después de esa visión fue cuando pues mis familiares me vieron tan mal que mandaron a hablar a la policía para que me arrestaran en el primer hospital mental en la ciudad de Dallas, Texas, ya encerrado, ¿ok? Ya esposado y todo, con 3 patrullas fueron a recogerme y pues me dan el diagnóstico de paranoia, esquizofrenia bipolar en 2º grado, alta presión, insomnio y todas esas cosas, 14 pastillas al día, ¿verdad? Pero cuando yo estuve algunos meses ingresado y me dejan por ahí salir, no restablecido, por supuesto que no, porque los psicólogos que han conocido mi estado ahorita, ¿verdad? Que me ven en el estado que estoy y cómo me dirijo, cómo me expreso y cómo pues hacemos el trabajo que hacemos, ellos se quedan impresionados y dicen, pero ¿cómo es posible, Luis? Si una persona en el estado de paranoia, esquizofrenia bipolar, o sea, ¿cómo? Dice, nomás porque conocemos el poder de Dios. Amén. Y podemos ver que Él hizo el milagro, ¿verdad? Pero entonces yo cuando salgo del hospital mental y me voy a casa de mi hermana, yo me acuerdo de ese Dios maravilloso que me había dado la oportunidad de ir a la iglesia, de sentir su poder, de repente en las estaciones de radio que estuve trabajando, que fueron 3, de ver la gloria de Dios en los programas de televisión junto con los pastores que nos invitaban, pues declaraban milagros y había algo bien especial de parte de Dios, ¿verdad? Entonces yo me acordé de todo eso, ¿verdad? Y voy a una iglesia y levanto mis manitas. Mira, cuando tú tomas esas pastillas quedas como un zombie, definitivamente. Sí. Y la gente se ha enterado y me ha dicho, exactamente, Luis, éramos zombies. No tienes sentimientos, no aprecias a tu familia, no hay nada de sentimientos. Les digo, puede llegar alguien y matar, como este hombre en Uvalde, este jovencito Ramos. Algo impresionante. Dicen que cuando estaba haciendo el daño a los muchachitos que se estaba burlando, ¿sí? Se estaba riendo. Dime cuál sentimiento había en él. Entonces llegas a perder aún los sentimientos. Yo los perdí, ¿verdad? Pero en su momento yo te digo, llego a una iglesia, ¿verdad? Me recuerdo de todo eso bonito y investigo varias iglesias ahí en el área de Duncanville. Empiezo a ir a algunas iglesias. Voy a una iglesia en la calle Illinois. Nunca la he nombrado, ¿verdad? Pero una iglesia que estaba en la calle Illinois, ahí en Dallas, fue donde yo hice una decisión, donde yo me puse de rodillas. Me invitó el pastor Agustín Reyes. Había otros pastores ahí. Mi pastor Agustín Reyes sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? En mi mente, y me invitó a esa iglesia y ahí hice una decisión de dejar de tomar todas las pastillas y de pedirle la misericordia a Dios, así como lo hizo el rey Nabucodonosor en el capítulo 4. Y voltear hacia arriba. Y voltear hacia arriba y decirle a papá Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues es que Él lo puede hacer todo. O sea, es un Dios poderoso. ¿Cuál fue la oración precisa, si lo recuerda,
que usted declaró ese día en ese lugar? Yo creo que una de las oraciones más cortas que he hecho, pero que más han hecho en mi vida. Porque yo simplemente le dije, Señor, le dije, ya no voy a tomar las pastillas, ya no quiero, me duelen los riñones, me duelen, o sea, me traen todo zombie, me duelen el hígado, los riñones, me duelen los ojos, me duele hasta las uñas, me duele, todo me duele. Le dije, yo ya no, y mira, y tan tremendo que la comida me sabía a azufre. Imagínate, los olores a azufre. O sea, algo tremendo, un ataque tremendo. Entonces yo voy con el Señor y escuchaba voces y yo ya no quería eso. Y yo le dije, Señor, ya voy a dejar de tomar las pastillas. Son 14 pastillas al día. Yo sé que si las dejo tomar, o sea, alguna de estas 3 cosas pueden suceder. Posiblemente me voy a volver más loco, porque imagínate, son 14 pastillas para mantener una persona supuestamente estable, que no te van a sanar, ¿verdad? Porque no es, para los psicólogos no te van a sanar, te van a controlar para que no seas violento, para que no mates según ellos, para que no hagas cosas malas. Bueno, pero yo en esa oración me hinqué y levanté mis manitas y le dije, Señor, le dije, voy a dejar de tomar las pastillas, o sea, punto número, ya no las voy a tomar. Le dije, posiblemente me voy a volver más loco. Me van a volver a encerrar. Imagínate el riesgo que había. Porque cuando sales del hospital te dicen, nunca las dejes de tomar. Los psicólogos, psiquiatras te dicen, no dejes de tomar estas pastillas. Por nada del mundo. No, de hecho a mí me daban la más fuerte, la que era más fuerte para poder dormir, que inclusive me dijeron, te vamos a dar la más fuerte para dormir, pero te va a servir por 3 meses. De ahí ya no vas a poder dormir. O sea, ya no tenemos nada que darte más que esta y te va a durar 3 meses. Entonces yo digo, Señor, me voy a volver más loco, es lo que dice. Segunda opción, pues me voy a morir por todo el descontrol que haya. Y la opción número 3 es que tú me sanes. Gloria a Dios. Y yo le dije, por eso te digo que la oración más corta de las que he hecho, porque yo dije, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro la sanidad en mi vida, y Dios me sanó ese día. Gloria a Dios. De ahí en adelante no más pastillas, no más voces del enemigo, no más paranoia, no más esquizofrenia, no más insomnio, no nada. Ese día Dios hizo así como lo hizo en el endemoniado de Darío. Pero entonces fue total. Instantáneo. O sea, al día siguiente no es que ya escucho menos y menos y menos, no. O sea, las voces las dejé escuchar. Posiblemente sí, yo todavía estaba un poquito descontrolado porque las pastillas te descontrolan, la verdad. Lo único que me daba cuenta es que yo tenía que estar tome y tome agua. No comprendía por qué estaba tome y tome agua. Pero esas voces que le atacaban en su mente desaparecieron completamente. Las voces desaparecieron. Las voces, las visiones. Sí, las visiones. Cuando usted cerraba sus ojos, los destellos, todo lo que veía. Exactamente. Terminó esa noche. ¿Y sabes qué? Empezamos a oír, pero la voz de Papá Dios. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante, pues se nos abren las puertas. Y tremendo, porque la gente, pues, se enteraron de la situación que yo había pasado. Y de repente, por ahí un ministerio muy grande en la ciudad de Los Ángeles, California, pues me empiezan a invitar. Y Luis, queremos que te venga el pastor. Se me hacía sorprender porque es un pastor muy ocupado. De hecho, todavía trabajo para él. Me decía, Luis, y te estoy hablando del año 2014, 2015, 2014, 2014, no, 2015. Me empezaba a invitar y vente a mi trabajo. Y yo decía, bueno, ¿para qué me quiere? Pues acabo de salir de un hospital de locos. Y yo, ¿qué? Pues yo nunca, o sea, ¿qué voy a hacer para Dios? Y tanto me convenció de que me fui a la ciudad de Los Ángeles, California. Me dio los servicios de oración. Empiezo a orar por la gente y la gente empieza a sanar. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante, pues mira dónde ya son 7 países donde hemos ido a dar el testimonio. Vamos al número 8. El mes de julio tenemos en la ciudad de San Pedro Sula, donde va a haber más de 10 a 15 mil personas en los eventos que vamos a estar ahí. Un evento que están organizando 60 pastores. El Samuel Natarén es el pastor que se comunicó con su servidor. Amén. Y yo sé que cosas grandes y maravillosas tiene el Papá Dios, pero ahora sí estamos bien entregados, ¿verdad? Conocemos las maquinaciones del diablo, por eso yo le digo a la gente, le digo, seanle fiel a Papá Dios, no jueguen con las cosas. Ahí está el secreto. A veces pensamos que por algo tan pequeñito y dices, no pasa nada. Pero ahí está una puerta abierta. Mi hermano Luis, agradecido con Dios primeramente por la oportunidad de que esté con nosotros. Ya estamos culminando este programa. Y antes de terminar este programa, yo quisiera 2 cosas. Primeramente, que nos diga para todas aquellas personas que nos ven, que quizás que han pensado que el dinero lo llena todo, que el dinero es la felicidad. ¿Qué palabra usted nos puede dar? Usted que llegó a tener quizás unas sumas muy importantes de dinero.
la primera vertiente, ¿qué pudiera palabra decirle ahora usted que quizás lo tuvo y hace un momento hablábamos que quizás la casa que tenía lujosa no se compara con la casa que ahora tiene, Para nada. pero la paz que ahora tiene, ¿cómo es? Exactamente. Fíjate que andaba yo evangelizando en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con un joven. Y me subí un camión y estaba caliente el camión. Yo pensé dije, voy a abrir la ventana para que entre el frío. Y no, entró mucho calor, más calor caliente. Y de repente el evangelista se ríe y me dice, Luis, ¿no extrañas las limusinas? Dije, para nada. Me dice, ¿no extrañas los carros de lujo que traías? Marca Porsche, Mercedes. Le digo, no, para nada. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, no se siente lo que estoy sintiendo en estos momentos, porque uno siente la presencia de Dios. Y para contestarte la pregunta que me hiciste, yo un día estaba caminando, precisamente ya en Ciudad Valles, San Luis Potosí, andaba caminando y yo empezaba a decirle a papá Dios, porque yo me dormía en el piso ahí en la iglesia, no tenía ni cama, ya llevaba 6 meses, 7 meses. Yo le decía, Señor, ¿por qué me tienes así, siendo que allá en la ciudad de Dallas me tenías con tremenda casa, que inclusive la gente me decía, oye Luis, ¿te ganaste la lotería? O tenías con tremendos carros de lujo y todo, Señor. ¿Y por qué ahorita me tienes aquí batallando con la situación que estoy pasando aquí en San Luis? Y papá Dios me habló y me dijo, preocúpate por las cosas eternas y no por las cosas terrenales. Me dijo, yo sé que extrañas a tus hijos y quisieras estar allá y ser el hombre de negocios. Me dice, ¿qué me cuesta hacerte otra vez el hombre de negocios? Tú puedes llegar a Dallas y te puedo hacer otra vez el hombre de negocios que era antes. Tú lo que quieres es tener bien también a tus hijos, ¿verdad? Sí. Le digo, sí. Y me dice, ¿quién los puede tener mejor que yo? Me dice, ¿cómo están ellos ahorita? Están bien bendecidos, bien bendecidos. Y me dice, preocúpate de los míos. Yo me preocupo de los tuyos. Gloria a Dios. Y ahí aprendí a decirle, Señor, lo que me des es lo que me voy a gozar. Yo me gozo viviendo en el lugar donde vivo, una trailita de chiquita, donde vivo con mi familia. Me ven con carros viejitos, ¿verdad? Hace poco andaba en una camioneta 1990 y me ven que ya bien contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sientes algo especial de parte de Dios. Ya no es el dinero, ya no es... Lo que llena tu corazón. Lo tuve en su momento, tal vez ya porque ya lo tuve, ¿verdad? Claro, no descarto de que Dios me dé algo, ¿verdad? Y no aceptarlo, decir, no, como si me quiere regalar eso, no es de parte de Dios. No, si la gente por ahí de repente se ha acercado a mí, gloria a Dios que la gente se acerca a regalarme automóviles, la gente se acerca. Hace poco fui a un lugar a dar mi testimonio en Mission, Texas, al Hotel La Quinta Inn, y de repente a los 2 días me habla una mujer que escuchó mi testimonio y que yo no tenía carro y me dijo, el Señor me mostró que usted necesita un carro y yo lo voy a llevar a un lugar y le voy a escoger un carro, y me escogió un carro, ¿no? Y gloria a Dios que nos lo entregó. Y ya después nos empezaron a regalar, no pidiendo, que el Señor les muestre, ¿verdad? Y entonces ahora te digo, no deseamos las cosas materiales. Hoy nos estamos preocupando mucho por lo que son las cosas espirituales, y yo sé que en su momento pues sabemos a vivir con lo que Dios nos dé. Amén. Y ya por último, y ahora sí para terminar ya este programa, yo sé que hay quizás mucha gente que nos esté viendo y se sienta identificado. ¿Qué palabra podría decirles usted para todas aquellas que están viviendo en una situación quizás con problemas en ataques en su mente? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues que por medio del testimonio mucha gente se ha enterado, ¿verdad? De que aún por lo que digan los doctores, por lo que digan los psicólogos, por lo que diga la ciencia médica, Dios tiene el poder para sacarle de la situación que usted está pasando. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, ¿verdad? Solamente que es muchas de las ocasiones nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y pedirle al Señor, Señor, muéstrame por qué estoy en esta situación, muéstrame qué es lo que hice, ¿verdad? Para estar en la situación que está. Pero por muy difícil, hermano, hermana, que me estás sintonizando, si estás pasando algunas de las situaciones posiblemente similar a la que yo estoy pasando, o hay personas que yo pensé que era lo peor, ahora por medio del testimonio que dimos y los comentarios, yo me doy cuenta que hay personas que están peor en la situación, pero ¿saben qué? Les ha dado la esperanza. Amén. Y han visto mi testimonio y dicen, hermano, yo pensé que pues nunca iba a salir de esa situación, esquizofrenia paranoica, de esa locura, de esas voces, de esos
voces que me dicen que mate a mi familia, que me quite la vida. Y ahora pues la esperanza en ellos es de que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Solamente debemos de humillar y reconocer, ¿verdad?, que hemos cometido algún error y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname si me metí en un área que no debería, y humillarse. Cuando uno se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Y yo tomé esa determinación de ahora que considero que todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, ¿verdad? Todo lo que me da, y ahora uno tiene que trabajar con lo que es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Yo aprendí eso mucho, ¿verdad? De que hay cosas que yo sé que yo posiblemente decía que tenerlas, pero que me van a separar del camino de Dios. Y para mí es bien importante estar bien enfocado en la palabra de Dios, estar orando y pidiéndole: Señor, ¿me va a ser de bendición esto o me va a ser de maldición? Y si me va a desenfocar de buscar de las cosas de Dios, si me va a desenfocar de estar conectado a ti o de venir inclusive a la iglesia, ¿verdad? Entonces no es de papá Dios. Entonces que hay que estar bien atento, porque hay veces que el enemigo te pone unas tentaciones que se ven muy jugosas. Y uno parece que es bendición. Y no es. Amén. ¿Verdad? Así es que yo le digo, antes de hacer alguna decisión, pídale la dirección a papá Dios. El Espíritu Santo le muestre si eso es bien para su vida o si de repente por ahí es una artimaña de Satanás para quitarle esa conexión que tiene usted delante de Dios. Amén. Mi hermano Luis, una bendición haberle tenido en el programa. Gracias. Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el día de hoy para estar con nosotros en este programa, y creemos y confiamos que el Señor le va a bendecir aún mayor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias también a ustedes que nos están sintonizando. Así despedimos este programa. Saludos a todos los que están a través de las redes sociales y a través de la 99.3 FM, Ministerios Maranata Radio. A nombre de nuestros pastores generales, nuestro pastor Rafael Cavazos, nuestra hermana Marisela Obregón, reciban bendiciones. Este fue su programa Entre Nos. Bendiciones y hasta la próxima.